No, mañana no puedo. Represento a Cristo y es el mismo Padre quien para salvarnos Él se hizo carne. Pagó nuestra culpa y ese fue su oficio. Quien muerte declaró pagó el sacrificio. Guardamos su sangre cuando nos manchamos, nos cubre la mano, nos ha perdonado, su sangre preciosa que no merece, nos reconcilió con la muerte. Guardamos su sangre cuando nos manchamos, nos cubre la mano, nos ha perdonado, su sangre preciosa que no merece, nos reconcilió con la muerte. Represento a Cristo, el Hijo del Padre, nació en un pesebre con los animales. Salvación santa, linaje escogido, solo un tesoro de mi Dios divino. Para que la verdad, por su preciosa sangre, que Jesús derramado en la cruz del Calvario. Guardamos su sangre cuando nos manchamos, nos cubre la mano, nos ha perdonado, su sangre preciosa que no merece, nos reconcilió con la muerte. Guardamos su sangre cuando nos manchamos, nos cubre la mano, nos ha perdonado, su sangre preciosa que no merece, nos reconcilió con la muerte. Guardamos su sangre cuando nos manchamos, nos cubre la mano, nos ha perdonado, su sangre preciosa que no merece, nos reconcilió con la muerte. Sangre de justicia y de redención, y es que la obra es perfecta en la obra de mi Señor. Sangre de justicia y de redención, y es que la obra es perfecta en la obra de mi Señor. Bendito y alabado es el nombre de Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Padre Celestial. Sangre de justicia y de redención, es que la obra es perfecta, es la obra de nuestro Señor. Gracias, Padre Santo, Padre amoroso, Padre de toda misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos extendiste tu gracia para hacernos tu nación santa, para traernos, Señor, desde la tiniebla a tu luz admirable. Gracias, Padre Santo, porque gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros ahora somos tu nación santa. Gracias, Padre Santo. Estamos en este día
Señor, presentando este seminario acerca de la sangre del Cordero, acerca de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, que la palabra servida, Señor, que la palabra que traemos a tu pueblo, Padre Santo, sea de bendición para cada uno de ellos, Padre, que están prestos a escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque tú pones en su corazón abrir sus oídos y su corazón para recibir el mensaje de tu verdad. Gracias, bendigo a mi hermana, la pastora Laura Sisa, quien está a bien conducirnos por este manjar de lo que es la palabra de Dios. Y damos saludo a la vez a nuestros pastores David y Dori Gómez, quienes son nuestros pastores, quienes nos ministran y nos enseñan la palabra de verdad. Y damos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Bendiciones. Laura, bienvenida, saludando a tu pueblo. Amén, hermano. Dios le bendiga. Es para mí una vez más un enorme placer poder estar realizando esta transmisión y llevando este tema que hemos iniciado, el seminario acerca de la sangre del Cordero. Ya vamos por el tercer tema. Para el día de hoy estaremos hablando acerca de el Cordero perfecto de Dios. El Cordero perfecto de Dios. Hebreo 10:14 nos dice, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Esta fue la obra que se consumó en la cruz del Calvario. Dios proveyó lo que es una fórmula, de manera que pudiera Cristo, que fue perfectamente humano, conforme a la carne, sin embargo, no tuvo que participar, como veíamos la semana pasada, de la sangre corrompida del hombre, porque él no trae la descendencia adámica. Esa operación se resolvió por lo que es ese nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. Vuelvo a la cita, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Jesús fue esa ofrenda que el Padre nos dio. La sangre de los carneros, recuerde que mencionábamos la semana pasada en cuanto al uso de la sangre para cubrir lo que era el pecado del pueblo, la sangre que se usaba de carnero, de los chivos, de becerro, de oveja, de un palomino, no podían resolver efectivamente lo que es el problema del pecado que el pueblo tenía ante Dios. Esta solamente cubría temporalmente, por eso decía, se volvió todo en un círculo vicioso que cada año el pueblo tenía que ir con su ofrenda de sangre de un becerro, de un palomino, de un chivo, un carnero, a presentárselo al sacerdote para ser sacrificado, porque este sacrificio que se hacía cubría el pecado de manera temporal. La sangre de esos animales apuntaban y señalaban, eran una figura de lo que iba a venir al final, que era la dispensación para que así entonces se quitara de una vez y para siempre el pecado de en medio. Por eso dice que con una sola ofrenda hizo perfecto a los santificados, porque quitó de en medio el pecado. Y dice que al cumplirse el tiempo, porque Dios no llega ni antes ni después. Dios tiene un tiempo establecido para cada cosa. Dice, al cumplimiento del tiempo, Dios envía a su Hijo al mundo para nacer de una mujer. Y al final de su vida, aquí en la tierra, derramar su preciosa sangre una vez y para siempre por cada uno de nosotros. Después de esta ofrenda de sangre, cesaron para siempre los sacrificios. Como podemos ver en la Biblia y lo que le narraba desde que iniciamos este tema acerca de la sangre, que era un ritual que se hacía anualmente y que todos los años
Ahí estaba todo el pueblo presente, llevando su ofrenda al sacerdote. El sacerdote hacía el sacrificio, llevaba la sangre, la rociaba en el lugar santísimo e intercedía por el pueblo y la falta era cubierta momentáneamente. Pero ¿qué pasa? Que al transcurrir el tiempo, ellos seguían en su conducta y en su vida de pecado, porque esta sangre no transformaba y no limpiaba, no quitaba, no redimía, solamente tapaba temporalmente lo que era esta falta. Entonces, cuando viene el sacrificio perfecto, que es el que hizo Jesucristo, dice que cesaron para siempre los sacrificios, ya que con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Fue el sacrificio perfecto, la sangre perfecta, la sangre de Jesús. La sangre de esos animales en esos sacrificios era una sangre corruptible y moría. O sea, igual que si ahora usted detaza a un animal y si deja esa sangre ahí, esa sangre es corruptible, se pudre, se daña. Y no solo, y dejaba ya de tener efecto al rato. Por eso esa sangre se dice que era corruptible, moría, ya no había ningún efecto. Pero la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, que es imperecedera, es eterna. El apóstol Pedro, de hecho, la llama sangre incorruptible, que no hay corrupción en ella, que nunca se va a dañar, que siempre permanece fresca, que siempre tiene su poder. Esta sangre no pierde su valor, no pierde su poder. La sangre de Cristo es una sangre santa, no hay contaminación, no hay pecado, no hay muerte en ella, porque lo que decíamos acerca de el nacimiento de Jesús y que no tuvo, dice que él viene de la simiente de la mujer, él no participó de la simiente de Adán y por tanto su sangre no está contaminada, su sangre no viene bajo la naturaleza pecaminosa. No hay muerte, no hay condenación en esa sangre. Por eso es que es incorruptible. Donde no hay pecado, no hay tampoco corrupción. La sangre que fluyó en el cuerpo de Cristo, en el cuerpo de nuestro Señor, fue una sangre santa y sin pecado. Cada gota de sangre que fluyó en la cruz del Calvario, que fluyó del cuerpo de Cristo, todavía hoy está en su totalidad en existencia. Recuerda que no tiene fecha de caducidad. Es incorruptible de acuerdo a lo que nos dice la palabra y de acuerdo a la forma en que fue concebido Jesús. Él no conoció pecado. Entonces, por eso su sangre es pura. No ha perdido ni siquiera una sola de sus propiedades, una sangre fresca. Está como si hubiera brotado en este mismo momento de su costado, como si acaba de brotar de sus manos, de sus pies, de su cabeza, de todo su cuerpo que fue azotado y herido. Esta sangre no es una sangre de muerte, es una sangre de vida, realmente de vida, y por eso no perece. La sangre que Jesús sudó en el Getsemaní por sus poros, la que brotó de sus llagas a causa de ser flagelado con azotes crueles que le salían por causa de esos latigazos punzantes con espina de garrante que le ponían por las espinas de la corona. Esa gloriosa sangre no podía desaparecer, no podía esfumarse, no podía ser destruida, ya que es una sangre incorruptible. Y vemos que nos dice el Salmos 16:10, no permitirá, dice el Señor, que tu santo vea corrupción. Dice el salmista David, ¿quién es el santo de Jehová? No permitirá que tu santo vea corrupción. Jesús nunca vio ni habitó en él la corrupción. Es puro, es santo y siempre será santo. Aunque el cuerpo de Cristo estuvo muerto y fue sepultado en una tumba por 3 días, 3 noches, no hubo corrupción que penetrara en él, ya que ese cuerpo, la sangre que tenía era incorruptible. O sea,
el hecho de que él fue engendrado por el Espíritu Santo en María de manera milagrosa y que él no tuvo contacto con la naturaleza pecaminosa, hizo que su cuerpo, aunque fue flagelado, fue roto cada uno de sus miembros, dice que no estuvo 3 días sepultado, no hubo corrupción en este cuerpo, porque su sangre era incorruptible. El Santo de Dios no vio corrupción, ya que la fuente de la corrupción, como le decía, era la sangre pecaminosa de Adán y él no la poseía. En el cuerpo de Cristo no existía la sangre corrompida. Cuando nuestro gran sumo sacerdote ascendió al cielo, entró al lugar santísimo y al verdadero lugar santísimo, al santuario celestial, él echó mano de esta sangre y allí ante la presencia de Dios roció la sangre sobre el glorioso trono de la misericordia en los cielos. Desde ese momento, esa sangre sigue viva y sigue fluyendo y sigue siendo esa que quita el pecado del mundo. Vemos que nos dice Hebreo 9, 23, 26. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecer muchas veces como en otro, como, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo. ¿Para qué dice la palabra? Para poder quitar de en medio el pecado. Aquí está diciendo, todo esto que se hacía figura de lo que habría de venir al final y que estos sacerdotes presentaban sangre ajena. Esta es también otra gran diferencia, que Cristo no presentó una sangre ajena, él no fue ante el trono de la gracia a derramar la sangre de un animal, sino que dice que se presentó a sí mismo y se presentó una vez y para siempre, porque de hecho la palabra dice para presentarse ahora por nosotros y no para ofrecerse muchas veces, solo una vez, no cada año, no cada Semana Santa, porque así tenemos, tiene mucho esa concepción de que Cristo cada año, cada Semana Santa, que es una fecha comercial que nos han vendido, Jesucristo es crucificado y vuelven otra vez y lo flagelan y vuelven y hacen toda el teatro de lo que aconteció y que muere y que resucita. Seguimos con esa tradición de que cada año Jesucristo se presenta. Pero dice la palabra que esto no es así, que él hizo un sacrificio una vez y para siempre. Dice que se presentó una vez por nosotros ante Dios, no para ofrecerse muchas veces, como entra un sumo sacerdote en la tradición religiosa, el sacerdote iba cada año y se volvió, como le decía, este círculo vicioso que se repite y se repite. Dice que entró una vez al lugar santísimo y que presentó una vez y para siempre el sacrificio de sí mismo, no una sangre ajena, su propia sangre, para quitar de en medio el pecado. Vimos que cuando se hacían los sacrificios que hacían los sumos sacerdotes en el antiguo pacto de los animales era para cubrir la falta y que este era un sacrificio, una sangre corruptible que dejaba de tener efecto al tiempo y tenían que volver a hacerlo y tenían que volver a hacerlo. Solo cubría momentáneamente la falta, pero dice que cuando él fue y se ofreció, él fue y se presentó a sí mismo y llevó su sangre al trono de Dios y que fue para quitar el pecado
de en medio. Lo limpió una vez y para siempre. ¿Y qué nos dice Hebreos 9:11 al 15 acerca de nuestro gran sumo sacerdote? Pero estando ya presente Cristo, el sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, ni por sangre de macho cabrío, ni de becerro, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Dice que entró al perfecto tabernáculo. Recordemos que Dios, cuando sacó al pueblo de la esclavitud, que lo lleva por el desierto, da la orden de que le construyan un tabernáculo. Luego que entran a la santa ciudad, da la orden de que construyan un templo. Ellos tenían ahí el tabernáculo y era un lugar sagrado muy especial, donde Dios hizo muchas maravillas con su pueblo, donde acontecieron muchas cosas sobrenaturales a favor del pueblo de Dios. Pero dice que ese tabernáculo no es el original ni el perfecto, era una figura del que está en el cielo. Por eso habla que ahora este sacrificio fue llevado al más perfecto tabernáculo, que no es hecho de mano de hombre, no es de esta creación, no fue allí a rociarse sangre de macho cabrío ni de becerro, sino que fue la propia sangre del Hijo de Dios, que una vez y para siempre entró al lugar santísimo y obtuvo con este acto redención eterna para usted y para mí. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, continúa diciendo esta lectura de Hebreos 9, repito para los que llevan apunte, Hebreos 9 a partir del 11, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Limpiará nuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Está haciendo una comparación. Si este sacrificio que se hacía anteriormente con una sangre corruptible de un animalito purificaba en la carne. Recuerde que era una purificación momentánea, que era en la carne, no era algo espiritual, no reconciliaba al hombre con Dios, no había, no tenía ya que la persona dejar de hacer sacrificio una vez que lo hacía tenía que seguirlo haciendo. Dice, si esto, animales inmundos en ese templo que fue creado por los hombres, se santificaban y se purificaban en la carne, imagínese usted cuánto más la sangre del Cordero de Dios, el cual mediante dice que el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo y fue sin mancha, y que esa sangre sí nos limpia, sí quita de en medio el pecado y sí nos otorga la vida eterna. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Jesucristo pagó el precio de ese nuevo pacto. ¿Para qué? Interviniendo la muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto que nos dejaba muerte. Cristo viene, firma un nuevo pacto, el pacto de la vida. Los llamados recibirán la promesa de la herencia eterna. Ya es anulado el acta de muerte y trae un acta de vida. Con su sangre que es pura, sin mancha, es incorruptible. Y nos dice el versículo 19 de Hebreos 10, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. Está haciendo el escritor del libro de Hebreo, está narrando todo el proceso que se llevaba a cabo para purificar en la carne.
en ese proceso del antiguo pacto. Pero dice, sino que, el versículo 12, el capítulo 12, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Entonces, está haciendo una similitud o una analogía como sucedía en el antiguo pacto, que era, y menciona los elementos que Moisés utiliza para rociar sobre el libro de la ley, de las ordenanzas que el pueblo tenía que hacer para mantenerse a cuenta con Dios y en obediencia delante de Dios. Y luego dice que fue lo que aconteció en el monte de Sión, en la ciudad de Dios, en la Jerusalén celestial, no la Jerusalén terrenal que existe hoy. Dice que con millares de ángeles, que la congregación de los primogénitos que estaban inscritos con Dios como juez, con todos los santos, y que vino Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que hablaba más y mejor que la de Abel. Hablaba que de justicia, el inocente por los pecadores, para que seamos declarados justos, para que seamos justificados delante de Dios. Ese es el glorioso significado de lo que Jesús hizo en la cruz de Calvario. Y vuelvo y reitero, fue una vez y para siempre. Ya no hay que hacer más sacrificio. Ya la sangre fue derramada y esta sigue viva porque es una sangre incorruptible. Una vez que Cristo consumó el sacrificio por la expiación de su pueblo, al tercer día dice que resucitó de entre los muertos. Entonces, nuestro gran sumo sacerdote, el Eterno, ascendió a los cielos a presentar su propia sangre incorruptible al lugar santísimo, en la habitación de Dios. Y esa sangre está presente hoy allí. Y esa sangre clama e intercede y sigue intercediendo y prevalece intercediendo por nosotros. Dice que esa sangre a cada momento, veíamos la semana pasada este simbolismo, que esa sangre que es viva, que es eficaz, nos cubre e intercede por nosotros. Y Dios ya no ve más el pecado porque fue quitado. Él ve la sangre y ve el clamor de misericordia de la sangre del Hijo y tenemos misericordia, esa misericordia de Él que es para siempre, que es eterna, que es nueva y que nos da cada día, nos extiende su misericordia. Dice, con amor eterno te he amado, por eso prolongué mi misericordia. El amor que tuvo el Padre fue tan grande que envió a su único Hijo para que muriera por nosotros, nos diera la vida eterna y nos prolongara su misericordia. Y esa sangre al día de hoy sigue intercediendo por nosotros. La intercesión del sumo sacerdote, tanto en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto como en el Nuevo Pacto, no era con palabras. El sumo sacerdote nunca habló ni podía hablar siquiera. El sumo sacerdote tenía que tomar un voto de silencio, tenía que tener una vestimenta especial, tenía que hacer todo un rito de santificación, no podía decir ni una sola palabra con Dios. Lo único que hacía era entrar en silencio y presentar la sangre del sacrificio. Y era todo lo que Dios demandaba, todo lo que Dios reclamaba. Entonces, eso sucedió igual con Jesús. Él no tiene que decir una sola palabra, interceder, mira que tal hijo, que tal hermano, no. Dice que la sangre sola es lo único que el Padre pide. Es la única demanda del Padre para cubrir, para quitar de en medio el pecado. La sangre era más que suficiente para la santificación y para que se pudieran satisfacer la exigencia del Dios justo. La vida está en la sangre. Entonces, la sangre decía, habla más que la derramada por Abel, que fue un inocente que fue sacrificado.
En la sangre de Cristo hay verdadera vida. En la sangre de Cristo hay verdadera vida. Y esa es la vida que Él nos ha otorgado. Y que Jesús voluntariamente se entregó. Voluntariamente. Él permitió voluntariamente ser azotado hasta que su espalda fuese desfigurada, muy herida. Con cada azote su sangre brotaba y saltaba por el aire y se evaporaba sobre la atmósfera de la tierra. De esta manera, la vida de Dios fue regada en los aires del mundo. Cada gota de sangre que salía de cada vez que Jesús era azotado iba a la atmósfera y toda la tierra se ha llenado de la gloriosa sangre del Cordero. Y el Señor nos ve a toda la humanidad a través de esta sangre. Su sangre regó los aires como un alabastro de vida para sus redimidos. Su cuerpo fue herido y miles de vasos capilares fueron abiertos, fueron reventados, fueron heridos, para que saliera vida y alcanzara a los escogidos, a los elegidos de Dios. Nadie sabe la cantidad de sangre que Cristo derramó, que brotó del cuerpo de Cristo, pero sí podemos entender que en su corazón latía rápidamente y que por más de 6 horas estuvo brotando la sangre de vida de su cuerpo, que al estar siendo flagelado, al estar siendo golpeado, al estar siendo herido, su corazón latía más rápidamente. Y si el corazón late más rápido, bombea sangre más rápido. Y esta sangre salía para cubrir. Y estuvo, dice que 6 horas en este proceso de sacrificio, dando su vida para que tú y yo tengamos vida. Cada herida, cada azote del maestro, cada palpitar era un manantial de vida que brotaba para dar vida a su pueblo. Por hora, Él estuvo ofreciéndose generosamente, ofreciendo su sangre para darnos vida. Cada gota de sangre que salía de Él era su propia vida que estaba siendo derramada, que estaba siendo rociada. Ahora, esta verdad es una realidad. No es una ficción como lo quieren vender en Hollywood o como se quiere vender cada año y que está ocurriendo cada año. Recordemos que esto pasó una vez y para siempre, que fue el sacrificio perfecto. La vida vino de nuevo al mundo. Dice que por un hombre entró la muerte a través de Adán, naturaleza caída, nos heredó muerte, nos heredó perdición, nos heredó culpa. Viene Cristo y dice que vino nuevamente la vida al mundo. Es algo muy real, es una verdad divina, es que el hecho de esa sangre que fue derramada saliendo del cuerpo de Jesús que fue mutilado es real. En el propio aliento que brotaba de su boca, de su nariz, brotaba sangre para dar salvación. Sangre que vivifica, sangre que santifica, sangre que redime. Esa sangre brotó de su interior para que hoy nosotros tuviésemos vida y tuviésemos salvación, tuviésemos redención. Recordemos que no es algo temporal, que dice que quita de en medio el pecado y que lo hizo una vez y para siempre. Y que cuando entramos en ese pacto, en ese nuevo pacto con el Señor, la sangre cubre todo pecado, todo falta, y el Padre nos ve a través de la sangre y nos ve con misericordia. Se acuerda que somos polvo, se acuerda que somos una naturaleza caída y que por nosotros mismos no podemos lograr acercarnos a Él, sino a través de esta sangre. Ese aliento de Jesús con sangre de vida todavía hoy está en los aires para vida eterna, para los que creen en el Señor Jesucristo y para todo lo que le reciben en fe. Todo el que recibe esta palabra en fe, el Señor sigue derramando y sigue brotando esa sangre para dar vida. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote habría de rociar y volver a rociar, reiteramos, cada año, años tras año, y era un cordero nuevo, no era el mismo del año pasado, porque recuerda que esa sangre era corruptible.
y ya dejaba de tener efecto y ya se podía. En aquellos sacrificios cada año, pero nunca terminaba o nunca concluía el trabajo a favor del pueblo. Nunca el pueblo alcanzaba esa misericordia, porque era una sangre corruptible. Es por esta razón que no encontramos eh, ninguna silla, ningún asiento, ningún trono para el sacerdote del antiguo santuario, ya que nunca terminaron el trabajo. Estos sacerdotes, venía un sacerdote, había una tribu que se escogía de la tribu de Leví, se escogían los sacerdotes y moría y volvía otro y volvía otro, y no se dejó allí sentado un sacerdote para siempre para hacer los sacrificios, porque igual que el sacrificio, ellos perecían. Nunca perfeccionaron en definitiva a los santificados. El sacerdote nunca se podía sentar, ya que su trabajo nunca terminaba, ya que cada año tenía que volver a hacer el ritual. Sin embargo, acerca de nuestro gran sumo sacerdote, Jesucristo, podemos leer en Hebreos 10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre los santificados. Como Él consumó, Él terminó, Él concluyó la obra de Cristo no está a media. No estamos esperando que finalice o que va a hacer algo más. Dice que Él terminó la obra y por eso se sentó a la diestra del Padre. Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre el sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra del Padre y dice que allí intercede por nosotros. ¿Qué es lo que intercede por nosotros? La sangre que Él derramó. Y que con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. El sacerdocio de Jesucristo fue uno de perfección eterna, uno en el cual el sacerdote oficiante se puede sentar, ya que su obra ha concluido, ha sido consumada de manera perfecta. No hay errores, no hubo fallo. Su resultado es bueno, es válido y es para la eternidad. Y sigue vigente hoy. Y como le decía, esa sangre sigue viva hoy, sigue teniendo el mismo resultado como hace 2000 años, más de 2000 años cuando fue derramada, porque es incorruptible. O igual que en los días de Israel, no hay remisión de pecado, sino es por la sangre. Segunda de Corintios 3:6-7 nos dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y si el ministerio de la muerte, grabado con letra en piedra, se refiere a cuando le fue dada la ley a Moisés en el monte Sinaí, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Dice que con la sangre de Jesús nos ha hecho competente de un nuevo pacto. Y que este no es como el antiguo, está diciendo, no como toda la letra que se escribió en la tabla de la ley, y que este era un ministerio de muerte grabado en letra, porque solo hablaba de muerte, de sentencia, de castigo, de condenación. Y aún en ese pacto de muerte dice que los hijos de Israel no podían resistir la gloria de Dios. Hoy la ley no ha cambiado. En su carácter santo, Dios sigue demandando de su pueblo. Pero sí, así tampoco ha cambiado la sangre del Hijo de Dios. Todavía, hoy como ayer, la ley es un ministerio de muerte, pero todavía hoy sigue siendo verdad que maldito todo aquel que no pertenezca a o que no cumpla todas las cosas de la ley. Eso sigue existiendo en el pueblo de Israel. La ley siempre conduce a una condenación, a una muerte, mas el nuevo pacto
que se estableció con la muerte de Jesucristo es para vida. Dice que todavía hoy todo lo que están bajo esta ley están bajo la letra que mata. Si se van a seguir en este orden de religiosidad, de continuar queriendo alcanzar el favor y la misericordia de Dios por lo que son hechos humanos, cosas naturales, no lo vamos a alcanzar. Seguimos bajo un pacto de ley que acarrea muerte. Que el único sacrificio perfecto, el pacto perfecto, es el pacto de la gracia que Jesucristo ejecutó en la cruz del Calvario. Dios le dijo a Israel y también nos dice a nosotros hoy, y yo veré la sangre y pasaré sobre vuestra casa y no les tocará la muerte. Así como le dijo al pueblo de Egipto que le libraría de la muerte cuando pusiesen en la puerta una señal del sacrificio del Cordero. Hoy noticia a nosotros, cuando ponemos en nuestros corazones la señal y recibimos ese sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, dice que Él pasa de nuestra casa y que no somos tocados por la muerte. Dios no nos dice, cuando yo vea sus obras, cuando yo vea que la justicia, cuando yo vea que bien portado soy, cuando yo vea que morales que son, cuando yo veo que tanta justicia social ustedes ejecutan, que es religioso que son, que devoto, que buenos adoradores. Cuando yo vea todo su empeño por guardar mis mandamientos, no dice eso, dice cuando yo vea la sangre, no está diciendo que es por nuestros méritos, ni nuestras obras, ni nuestra conducta. Él dice solamente, yo pasaré de vosotros y no le tocará la muerte, porque yo veré la sangre. Él hoy sigue viendo la sangre del Cordero que quita el pecado de en medio y él ve el clamor de misericordia por la humanidad. La sangre se menciona montones, centenares de veces en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y no solo debemos ver el cuadro que habla acerca de esa redención, sino que podemos ver la profundidad, el misterio, y que Dios nos lo ha revelado a través de la palabra. En el antiguo pacto, el pueblo no fue capaz de guardar toda la ley de Dios. Aquí en la tierra, ni cuán obediente podamos decir, no, es que yo soy obediente. Hay mucha gente que se jacta de decir, es que no robo, no mato, no le hago mal a nadie, ofrendo, ayudo al necesitado, tengo una vida moralmente estable. Eso no es lo que hace que Dios pase la mirada y que no sea alcanzado por la muerte, sino que al unísono la sangre del Cordero es la que clama misericordia. Entonces nosotros entramos en ese pacto, somos rociados por la sangre del Cordero y eso es lo que nos hace alcanzar misericordia. Termino con Apocalipsis 1:5. Al que nos amó y nos salvó de nuestro pecado con su sangre. Por amor nos lavó, nos quitó el pecado, nos otorgó vida eterna solo con la sangre. Solo la sangre de Jesús puede quitar de en medio el pecado que cubre a la humanidad. Nosotros podemos entrar en este pacto de gracia porque esa sangre sigue fluyendo hasta el día de hoy, hasta este momento. Usted clame a la sangre de Cristo, que la sangre de Cristo tiene el poder, no como un amuleto, sino como una verdad bíblica real y espiritual. No creamos que teniendo una vida con religiosidad y en nuestros asuntos, y por decir la sangre como un amuleto va a ocurrir algo milagroso. No, es permaneciendo en la palabra, permaneciendo en Dios, siguiendo sus preceptos, lo que Él ha dejado establecido para sus hijos, para los que andan en obediencia en este nuevo pacto.
Solo la sangre de Cristo nos quita el pecado de en medio, nos quita la sentencia de muerte y nos da vida y vida en abundancia. Dios le bendiga. Dejo al pastor Huáscar con el cierre de esta lección del día de hoy. Bendiciones. Gracias, amada pastora Laura. Así como se habla de la sangre que todavía está en el aire y va a continuar en el aire, de manera que hasta que sea alcanzado el último de los elegidos por Dios para, para que se complete ese número del cual el Señor habló cuando se refería. Ese número, esa sangre, usted no puede ser rociado por esa sangre por decisiones personales. Usted no puede escoger ser rociado por la sangre de Cristo. Eso viene por gracia y usted es llamado, usted es agregado a Dios, usted es agregado a la iglesia porque el Señor tuvo misericordia de usted para que así fuera y por eso Él es quien llama, Él es quien elige, Él es quien escoge y agrega. Entonces, la sangre de Cristo de la cual estamos recibiendo esta clase, este seminario, es algo importante. Esto no es una prédica acerca de la sangre de Cristo. Esta es una enseñanza acerca de lo que Dios dice en su palabra de la sangre de Cristo. Por eso nosotros no permitimos estar elaborando alrededor de lo que el Señor dijo, sino que expresamos lo que el Señor dice, lo que el Señor habla por su palabra y lo traemos de la manera como fuimos dados de ella, así como salió de la boca de Dios. Y por eso lo creemos y por eso lo manifestamos. El Señor es quien escoge a lo que han de ser rociado por esa sangre. El Señor ya lo eligió desde antes de la fundación del mundo. El Señor vino por los que se le habían perdido. Los que se le habían perdido eran ya de Él desde antes de la fundación del mundo. Y a eso Él vino a rociarlo con su sangre. No es cuestión de la que usted, de lo que uno decida o no, por religiosidad o costumbre o costumbre de la raza. No, usted es un hijo de Dios porque a Dios le plació escogerlo a usted para que sea hijo de Dios. Le plació llamarlo a usted, poner en su corazón la devoción por el amor a nuestro Señor Jesucristo, para que se manifestara en usted en estos días esa verdad, para que esa verdad nos transforme. Tome toda la autoridad que usted ha recibido de esta palabra. Usted es un ungido. No espere que nadie lo unja, ya Cristo lo ungió en el momento en que Él envió el Espíritu Santo para que residiera en usted. En usted está el Santo, que es Cristo Jesús. Está el Espíritu Santo, ya usted es una nación santa, ya usted es un linaje escogido. No es que usted va a hacer, aunque usted no se haya dado cuenta de tu anuncio del Evangelio, aunque usted no se haya dado cuenta de toda la verdad de la palabra, esa verdad sigue siendo verdad y sigue siendo aplicada a usted, sigue siendo aplicada a mí, sigue siendo aplicado a los hijos de Dios que Él escogió para que esta verdad les sea manifestada. Me alegra ver cómo estos seminarios que nos prepara el pastor David están tan bien preparados, porque no nos permite a tratar de nosotros o abultarlo o enseñar que nosotros tenemos conocimiento de esto. Nosotros no sabemos nada. El que sí sabe es Dios a través de su palabra, y esa es la enseñanza que recibimos y esa es la enseñanza que compartimos con cada uno de ustedes por amor, porque el Señor dice que intercedamos por los hermanos, que intercedamos por los semejantes, como nos dice en su segundo mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas es el primero, y amar al prójimo como a ti mismo. Cuando usted intercede por alguien en oración, cuando usted intercede por alguien dándole la clase acerca de la palabra de Dios, usted está amando a su hermano, usted está cumpliendo con ese mandamiento de Dios. Entonces eso para el Señor es una ofrenda agradable, una devoción agradable al Señor. Entonces, de la misma manera que usted recibe este seminario, no se conforme con haberlo escuchado en esta noche del viernes. Usted puede en el día, en cualquier hora, accesar a nuestros medios
que van a estar ahí, van a estar en YouTube, van a estar en nuestro Facebook. Te puede volverlo a repetir y escucharlo y ministrarse, permitir que la palabra le eduque a usted, porque la palabra es viva y eficaz y más constante que una espada de dos filos, para que penetre y se le quede a usted arraigada de manera que usted pueda hacer manifestar este evangelio tan hermoso, este evangelio que nos dio nuestro Señor Jesucristo para que nosotros lo llevemos a las naciones. Y por eso le digo, no, en estas clases nosotros no estamos predicando para convencerlo a usted a que venga el arrepentimiento. Si usted está escuchando este seminario, es porque el Señor lo escogió a usted para que lo escuchara. Nosotros no lo hacemos, lo hace el Señor. Él es el que pone la voluntad del querer por hacer las cosas. Él es el que le pone la voluntad a usted para usted poder eh, entender lo que el Señor le está hablando a su iglesia. Y es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que hasta el próximo viernes que vamos a continuar con este seminario acerca de la sangre del Cordero, que nos nutre con tanto conocimiento y con tanta verdad acerca de los creyentes, acerca de nosotros. Por eso le digo, no estamos tratando de convencer a usted para que crea. No, le estamos dando la palabra porque ya usted es creyente, ya usted fue escogido por Dios y fue agregado a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, porque el hecho de que dijo para todo aquel que en él cree sea salvo y tenga vida eterna y no perecerá jamás. Por lo tanto, usted ha creído en nuestro Señor Jesucristo, usted es iglesia. Estas clases son para los creyentes, para que usted esté armado con todas las armaduras del Espíritu y pueda ganar en toda la batalla como Cristo nos enseñó. Bendiciones a cada uno de ustedes, bendiciones, amada hermana Laura, Dios te bendiga grandemente a ti y a todos allá, y que sea la paz del Señor obrando en nuestras vidas, en la vida de cada uno de los que nos están siguiendo y que están continuamente participando de esta clase. Que sea la paz, la salud y la prosperidad en cada uno de ustedes. El Señor le bendice grandemente y hasta el próximo viernes. Recuerden que mañana tenemos el seminario acerca de la palabra de verdad, permaneciendo en la palabra, nuestra identidad en Cristo Jesús. Eso continúa, así que el Señor me lo bendiga desde ahora y para siempre. Amén.